existe la costumbre de preguntar qué música escuchas, ¿ya?, para conocer las preferencias de cada persona. Pero los músicos que somos tan especialitos y tan friki nos suelen preguntar más bien entre nosotros ¿cuál es tu compositor favorito? Bueno, yo realmente tengo una larga lista muy ecléctica, pero si tengo que quedarme con uno, ese sería Giovanni Gabrieli. No, Juan Gabriel no. Giovanni Gabrieli. Esta afinidad viene de lejos. Cuando estudiaba trompeta en el Conservatorio de Almería, llegó a mis manos una obra que se llama La Spiritata, de Giovanni Gabrieli. Me la dio mi profesor de trompeta, que era Rodrigo Patiño, entre otras canzonas que se llamaba La Guamina, de Josefo Guami, el canzón corneto de Samuel Scheidt. Esto de ponerle el nombrecito a las canzonas era muy típico del siglo XVI y XVII. El caso es que fui interesándome más por esta música y concretamente por la figura de Gabrieli, porque conforme iba escuchando y encontrando más partituras, también cada vez más versiones de conjuntos de viento metal, tanto modernos como históricos, vamos, que aquello era un sinfín de material. Pues veréis, Giovanni Gabrieli, aunque no lo creáis, fue uno de los compositores más importantes del siglo XVI y parte del XVII. Realmente pocos detalles tenemos de la vida de Gabrieli. Entre ellos sabemos que Giovanni fue uno de los 5 hijos de Piero de Feix. Su padre, también llamado Gabrieli, era nativo de Carnia, una región histórico-geográfica de Friuli, cerca de Venecia, pertenecía a Venecia, ¿no? Se sabe de él que durante algún tiempo residió en la parroquia de San Jeremías, en Venecia, y que murió antes de 1572. Lo que podría explicar la relación más o menos filial que tenía Giovanni con su tío Andrea, a quien le dedicó los conciertos de música de cámara y madrigales. El mismo Giovanni se describió como prácticamente un hijo de su tío Andrea. Esto es una información precisa de la relación que tenían entre tío y sobrino. Gracias a la amistad de su tío Andrea con Orlando Di Lasso, permitió que Giovanni Gabrieli se fuera a estudiar a la corte de Albert V de Baviera, en Múnich. Allí permaneció algunos años hasta la muerte del duque en 1579 y durante ese tiempo escribió varios madrigales, entre ellos uno que publicó con el nombre de Cuando io era giovinetto. En 1584, en Venecia, aprovechando las vacaciones del organista de San Marcos, Claudio Mérulo, Giovanni Gabrieli trabajó como organista temporal, sustituyéndolo. Tal fue el éxito conseguido el 1 de enero de 1585 que su nombramiento se hizo permanente, manteniendo el cargo hasta su muerte. Durante algunos meses de dicho año, los dos Gabrieli, tío y sobrino, sirvieron juntos como organistas en la capilla ducal de San Marco. En ese mismo año, tras la muerte de su tío en 1585, Giovanni editó un gran número de obras de su tío, para que fuesen publicadas, entre ellas los conciertos de 1587. Una colección de grandes piezas de carácter sacro, profano e instrumental, y también el tercer libro de madrigales de 1589. Un signo más de la estrecha relación entre tío y sobrino es que tras la muerte de su tío, en 1585, Giovanni asumió el papel como compositor principal de la música ceremonial de San Marcos. También en 1585, Gabrieli fue elegido para suceder a Vicente Belaver como organista de la Escuela Grande de San Rocco, con un salario de 24 ducados.
Tras aceptar el cargo, tomó posesión el 13 de febrero de ese mismo año, ejerciéndolo durante el resto de su vida. A Gabrieli se le obligó a estar presente en la cofradía de San Rocco de un modo regular. Como este cargo pudo parecer bastante incompatible con su servicio en San Marcos, es más que probable que envió en muchas ocasiones a sustitutos o alumnos para realizar sus funciones. La primera colección completa de las obras de Giovanni Gabrieli se le conoce como la Sinfonía Sacra de 1597, la cual refleja una muestra de las funciones que desempeñaba tanto en San Marcos como en San Rocco. No obstante, es probable que varias de las piezas fueran escritas para ser interpretadas en la cofradía de San Rocco, la parroquia o en varias iglesias monásticas de Venecia, donde con frecuencia Gabrieli participaba en la creación musical durante los días de fiesta mayor. Muchas de las obras del volumen Sinfonía Sacra de 1597 fueron reproducidas rápidamente en el norte de los Alpes. Estas obras, impresas por Kaufmann en Nuremberg en 1598, se resolvieron en 2 volúmenes y la colección fue editada por Caspar Hassler. La fama de Gabrieli en tierras germanas se debe al hecho de haber sido el maestro de los músicos que fueron enviados a Venecia por los príncipes del norte para perfeccionar su aprendizaje. Uno de los músicos enviados desde Graz, una región austriaca, fue Alessandro Taddei, quien llegó en marzo de 1604 y permaneció en Venecia 2 años y medio. A su regreso fue nombrado organista del archiduque Fernando. Por otro lado, en 1599, a expensas del rey de Dinamarca, Mogens Pedersen, Hans Nielsen y el organista Melchior Borgebrink, más 2 niños del coro y otros 2 cantantes, fueron enviados a Venecia para su formación durante 1 año. Pedersen volvió a Venecia, estando allí desde 1605 hasta 1609. Otros compositores fueron mandados para recibir influencia de Gabrieli. Entre ellos tenemos a Johannes Grave, enviado desde Westfalia, permaneciendo desde 1607 hasta 1610. También tenemos a Heinrich Schütz, enviado desde la corte de Sajonia desde 1609 hasta poco después de su muerte de Gabrieli en 1612. Christoph Klemsi probablemente estuvo en Venecia durante los últimos años de la vida de Gabrieli. También había algunos alumnos venecianos como Francesco Stivori, quien dedicó su colección de música instrumental diciendo: la más hermosa música, mi querido maestro, señor Giovanni Gabrieli. El 26 de julio de 1602, Giovanni Gabrieli fue elegido organista del convento dominicano de los Santos Giovanni e Paolo. Entre sus alumnos predilectos se encontraba el fraile agustino Taddeo dal Guasto, organista desde 1605 y miembro del convento veneciano de San Estífano. En el momento de su decisión para elegir a Taddeo, recordó a los frailes las buenas capacidades de su alumno e hizo referencia a la estrecha relación existente entre el compositor y el monasterio. Taddeo dal Guasto era miembro del conjunto de San Marcos, llevó a cabo la voluntad de Giovanni y fue el editor de la última publicación póstuma, Sonata et Canzoni, de 1615. Como ya veíamos cuando hablamos de su vida, pocos detalles se conocen de su círculo familiar, así como también de la situación financiera de Gabrieli. El 9 de septiembre de 1587, un documento notarial elaborado en la casa de los hermanos Gabrieli describe un acuerdo familiar. En dicho acuerdo, Giovanni, sus hermanos Domingo, Mateo y Marina hacen un pacto para completar con 100 ducados la dote de su hermana Ángela, que según otro documento notarial de 1586 estaba a punto de entrar en el convento veneciano de San Juan de Letrán.
Estas referencias podrían explicar la decisión tomada por los procuratori de San Marcos el 30 de diciembre de 1586, en la que se paga al músico la suma extraordinariamente grande de un año de sueldo por adelantado, respondiendo al respeto a sus necesidades. En una carta de 1604, el compositor se refiere a su familia numerosa, aunque no está claro si sus descendientes son su propio hijo o los de su hermana o hermano en ley. Una entrada necrológica veneciana del 12 de agosto de 1612 registra la muerte del compositor, al parecer de un cálculo renal a la edad de 58 años. En los documentos notariales de la familia Gabrieli se especificaba que el compositor estaba viviendo en ese momento en la parroquia de San Vidal y de hecho fue enterrado en la iglesia del convento de San Estefano de la misma parroquia. Cuéntame, ¿qué te parece la vida de este compositor veneciano? Déjamelo en comentarios. Tras la muerte de Gabrieli, en Venecia le sucederá Claudio Monteverdi, nombrado maestro de capilla de San Marcos en 1613. Este hecho significó que la escuela de Gabrieli no tuviera tanta repercusión en la Venecia de la primera mitad del siglo XVII. Giovanni Battista Grillo fue sucesor de Gabrieli como organista en la cofradía de San Rocco y en 1619 fue nombrado organista en San Marcos. Fue uno de los pocos que siguieron sus ideas. Su escritura no es solo una imitación de pianoforte, sino también al estilo de motetes concertantes, muy similar a los publicados en la Sinfonía Sacra de 1615. Gabrieli realmente no inventó el estilo policoral, ya que autores como Tomás Luis de Victoria ya lo usaban mucho tiempo antes. Pero Gabrieli, aprovechando la espectacularidad de esta herramienta compositiva, sobre todo en San Marcos con sus coros enfrentados, dotaba a su música de efectos que en la época debieron de ser impresionantes y el reflejo de la grandiosidad de la Venecia del siglo XVI y XVII. Gracias a que las composiciones de Giovanni Gabrieli fueron también publicadas en Alemania, se pudo conservar su obra. Por ello, cuando se redescubrió, fueron muchas formaciones alemanas y musicólogos alemanes los que llevaron a cabo su reedición e interpretaciones modernas, sobre todo en el ámbito del viento metal, que lograron que le guardáramos un especial cariño al compositor. Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete. Si quieres que hablemos de algún tema en concreto, déjamelo en comentarios. Hasta pronto.